Felices Pascuas para todos. Hoy recordamos y celebramos la resurrección de Jesús. Resurrección es victoria sobre la muerte y hoy celebramos que Jesús venció definitivamente a la muerte. Y esa victoria de Cristo sobre la muerte es la victoria que nos dio también a nosotros, a vos y a mí. Es la victoria que nos dio a nosotros sobre la muerte también. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 al 23, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es el primero que resucitó. Cristo es el primero que venció la muerte y nos abrió a nosotros el camino, a los que creemos en Él, nos abrió el camino a la resurrección. Los que hemos creído, seguiremos el camino y un día resucitaremos y seremos transformados en gloria y estaremos para siempre con el Señor. Sin la resurrección de Cristo no hubiera sido completa la tarea de salvación de nuestro Señor. La resurrección de Cristo tiene un significado importante para los cristianos porque es la victoria sobre la muerte y la muerte es el resultado del pecado. O sea que es la victoria definitiva sobre el pecado. Es la puerta de entrada a la vida eterna. La resurrección es la puerta de entrada a la vida eterna. La resurrección es el cumplimiento de las viejas promesas del Señor. La resurrección es lo que impulsa la esperanza de los hijos de Dios. Y podríamos seguir agregando muchas cosas que significa la resurrección para aquellos que hemos creído en el Señor. Los últimos capítulos de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos relatan los encuentros de Cristo después que había resucitado y encuentros de Cristo con diferentes personas. Y hoy vamos a ver 3 encuentros de Cristo resucitado con algunos de sus discípulos. Y esos encuentros nos ayudan a entender la importancia de la resurrección de Cristo. Vamos a ver algunas consecuencias que tuvo la resurrección de Cristo para aquellos que habían creído en Él. Estas 3 personas sobre las que vamos a hablar y cuyos encuentros con Cristo vamos a ver, son 3 personas muy distintas y tuvieron cada uno de ellos un encuentro especial con el Señor después que había resucitado. Estas 3 personas lo habían conocido a Jesús en su vida y en su ministerio mientras estuvo enseñando y predicando su palabra. Estas 3 personas estuvieron con Jesús en diferentes oportunidades, escucharon las enseñanzas de Jesús, vieron su muerte en la cruz, participaron de los juicios de Cristo y participaron también de su muerte en la cruz. Y después que Jesús resucitó, tuvo un encuentro personal, un encuentro especial con cada una de estas personas. Y de ese encuentro de Cristo resucitado con estas personas vamos a sacar cosas importantes, cosas que nos van a ayudar para nuestra vida. Por eso te invito a que puedas ver conmigo estos 3 encuentros de Jesús después que resucitó. El primer encuentro con Jesús resucitado que quiero compartir es el de alguien que no creía mucho en el Señor. Alguien al que le costó mucho creer en Jesús. Este hombre fue parte de los 12 discípulos más cercanos al Señor. Estuvo conviviendo 3 años directamente con Jesús. Vio los milagros que hizo Jesús en diferentes lugares y a diferentes personas. Vio la sabiduría que había en Jesús mientras enseñaba a la gente. Era un privilegiado porque vivió de cerca todo el ministerio de Jesús. Y estaba en medio de los discípulos de Jesús cuando en cierta oportunidad, según lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 22, Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Mientras Jesús estaba hablando de esto y estaba profetizando, este hombre estaba ahí. Y Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que era necesario que Él padeciera y que fuera castigado y que muriera
y que iba a resucitar al tercer día. Ahora, cuando Jesús dijo, me van a matar y voy a resucitar a los 3 días, este hombre escuchó ese mensaje. Sin embargo, cuando los demás discípulos vinieron y le dijeron, Jesús resucitó, el Señor ha resucitado, le contaron a este hombre, a este discípulo o a este condiscípulo, que la tumba estaba vacía y que ya Cristo se había presentado resucitado a muchos de sus discípulos. Y él dijo, bueno, yo si no veo, no creo. Ustedes me dicen que Cristo ha resucitado, pero si yo no lo veo con mis propios ojos, no voy a creer. Este hombre no creyó que Cristo había resucitado. Este hombre se llama Tomás. Seguramente muchos ya se habrán dado cuenta de quién estamos hablando. Tomás era de las personas que si veía, creía, y si no veía, le costaba creer. Hoy por hoy existen muchas personas así como Tomás. Dicen, yo creo solamente en lo que veo, creo en lo que puedo ver, no es tan sencillo hacerme creer a mí. Y hay mucha gente así. Quizás algunos de los que estamos acá en este lugar o de los que nos están siguiendo por YouTube también vivieron la vida así. Les costó creer en el Señor. Quizás un día se encontraron con Cristo y entregaron su vida a Él, pero antes les costó mucho poder creer en Cristo. Y quizás hay otros que nos están viendo y que todavía les está costando creer en el Señor. Bueno, Tomás era de esas personas. A pesar de que él había experimentado la presencia de Cristo, había experimentado el poder de Cristo, todavía le estaba costando creer en el Señor. Ahora, Tomás era de las personas que le costaba creer no después de la resurrección de Cristo. Ya durante la vida de Cristo le había costado creer. Mientras Jesús estaba con sus discípulos, también habían algunas situaciones donde vemos a Tomás dudando de lo que estaba diciendo Cristo, de lo que estaba haciendo Cristo. En Juan capítulo 11, versículo 7, cuando Jesús y los discípulos se enteran de la muerte de Lázaro, Jesús dice, bueno, vamos allá a Judea y vamos a visitar donde está la familia de Lázaro. Y los discípulos le recuerdan a Jesús y le dicen, pero ¿cómo vas a ir a Judea? En aquel lugar te estaban intentando matarte, ¿cómo es que vas a ir a ese lugar? Y Jesús les responde, todavía no me van a matar porque todavía no ha llegado mi hora, vamos allá. Pero cuando Jesús le dice, bueno, todavía no ha llegado mi hora y no me van a matar y no va a suceder nada, los discípulos le creen. Sin embargo, Tomás, fíjense cómo reacciona. Le dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también con nosotros para que muramos con él. Tomás no creía en el Señor, le costaba creer en el Señor. En otra oportunidad, Jesús le está hablando a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 4 y 5, y les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les hablaba del futuro, de la muerte y del cielo, y lo hacía de una forma que pudieran entender, pero Tomás no entendía porque no veía, y lo que no veía, él no lo creía. Tomás era práctico, veo y creo, no veo y no creo. Quizás estos antecedentes expliquen la reacción de Tomás cuando sus condiscípulos le dijeron, hemos visto a Jesús resucitado. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás en ese momento? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. ¿Cuál es la reacción de Tomás? Si no veo, no creo. Quiero ver ese agujero en sus manos, quiero ver el agujero en su costado por donde entró la lanza. Dice, y ahí cuando lo vea, recién voy a creer. Yo me imagino qué momento tenso habrá sido ese cuando los demás discípulos le están diciendo a Tomás, hemos visto al Señor, hemos visto a Jesús resucitado. Y Tomás dice, si no creo,
si no veo, no creo. Debe haber sido un momento tenso porque me imagino a los mayores, a los que lideraban el grupo, como Jacobo, como Pedro, acercándose a Tomás, diciéndole, pero tenés que creer, Tomás, te lo estamos diciendo nosotros, no te vamos a mentir. ¿Qué te está pasando, Tomás, que no estás creyendo en el Señor? Hay muchos diálogos que existieron en la historia y que nosotros, en todos estos acontecimientos, y que nosotros no tenemos. Pero seguramente existió este diálogo entre los discípulos y Tomás. Pero volviendo a Tomás, pregunto, ¿qué necesitaba Tomás para creer en la resurrección de Jesús? ¿Qué le faltaba a Tomás para creer? Tomás necesitaba una experiencia particular. Necesitaba meter su dedo en el agujero de los clavos en las manos de Jesús y su mano en el costado. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, Tomás, ¿necesitas una experiencia particular? Vas a tener una experiencia particular para poder creer. Y en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús hizo que Tomás viera lo que necesitaba ver para creer. Jesús le dio a Tomás la oportunidad que necesitaba para creer. Quería ver y le permitió ver. Yo no sé si todos los que están viendo esto en este momento han creído ya en Cristo como su Salvador. Juan capítulo 20, versículos 26 y 27, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús hizo que Tomás viera lo que necesitaba ver para creer. Jesús le dio a Tomás la oportunidad que necesitaba para creer. Quería ver y le permitió ver. Yo no sé si todos los que estamos acá o los que están viendo esto realmente hemos aceptado ya a Cristo como nuestro Salvador. Si todos realmente ya pusimos nuestra vida en las manos de Cristo, si le pedimos perdón por nuestros pecados, si decidimos cambiar nuestra vida y ponerla en las manos de Jesús. Si todavía no lo hiciste, de la misma manera que Cristo le dio esta oportunidad a Tomás, hoy Cristo te está dando una oportunidad a vos. Te está dando la oportunidad de poder creer en Él, de poder poner tu vida en sus manos. Hacé como Tomás, aprovechá la oportunidad que te da Jesús. Confía en Él, poné tu vida en las manos de Jesús. Quizás ya sos un hijo de Dios, pero estás pasando por un momento difícil. Quizás algunas tentaciones o algunas pruebas te están haciendo dudar de tu fe. Renová tu compromiso con Cristo. Es también la oportunidad de volver a poner la confianza en el Señor. O quizás el desánimo te ganó por alguna situación que estás viviendo. No desaproveches la oportunidad que te está dando Cristo de volver a poner tu confianza en Él. No desaproveches la oportunidad de volver a comprometerte de verdad con el Señor, de renovar tu fe en Cristo. Es interesante que después de este encuentro entre Jesús y Tomás, a Tomás lo vamos a ver definitivamente siempre con los discípulos de Jesús. Ya no se iba a perder ninguna oportunidad de estar con sus condiscípulos. Y después que los discípulos de Jesús, que los apóstoles empezaron a predicar la palabra del Señor, cuenta la tradición que Tomás fue de los discípulos que llegó más lejos con la palabra de Dios, incluso que llegó hasta la India predicando la palabra de Dios. Ahora, no podemos olvidar la sentencia final de Jesús con este encuentro con Tomás. En el capítulo 20 de Juan, en el versículo 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús espera que pongamos nuestra fe en Él, aun cuando no vemos,
aun cuando nos cuesta creer. Si sos de esos que les cuesta creer, una vez más, Jesús está esperando que puedas creer en Él, que abras tu mente, que abras tu corazón para poder creer en Él. Y yo te garantizo que una vez que abrís la mente, que abrís el corazón para poder creer en Cristo, lo primero que aparece en tu vida es la paz que solo Cristo puede dar. Y lo que aparece después es el gozo que viene acompañado de esa paz. Esta fue la experiencia de Tomás, pero me gustaría ver también la experiencia de otra persona que tuvo un encuentro especial con Jesús resucitado. Esta persona fue María Magdalena. Esta mujer vivió la resurrección de Jesús de una manera muy distinta a la de Tomás. María Magdalena, con otras mujeres, fueron el domingo por la mañana, muy temprano, al sepulcro donde habían puesto a Jesús. Y fueron a aquel lugar para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas y con ungüentos, según lo que dice la Biblia. Según lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 23, el viernes, después que sepultaron a Jesús y que lo pusieron en un sepulcro, estas mujeres prepararon todas las especies, respetaron el día de reposo, el sábado, no podían ir al sepulcro el día sábado por la ley judía, pero el domingo muy temprano en la mañana fueron al sepulcro. ¿Para qué se ungía el cuerpo de un muerto? ¿Para qué eran esos perfumes y esos ungüentos que le llevaban? Era un acto que se hacía para preservar un poco más el cuerpo de alguien que había fallecido. Pero más que nada era una demostración de amor, era una demostración de respeto, una demostración de cariño hacia esa persona que había fallecido. Como hacemos nosotros ahora que llevamos flores al cementerio, bueno, era una demostración de respeto, de cariño hacia esa persona. Dice la Biblia que fueron bien temprano, el domingo por la mañana, allí al sepulcro donde estaba el Señor. Y esto de que fueron bien temprano, el domingo por la mañana, puede tener dos motivos. Primero, porque el acto de ungir al cuerpo debía de hacerse enseguida de la muerte, y estas mujeres no lo habían podido hacer el día viernes, ni tampoco el sábado, porque era el día de reposo. Entonces, lo antes que pudieron ir fue el domingo por la mañana. Otro motivo por el cual quizás fueron el domingo bien temprano en la mañana era para no ser vista por los religiosos judíos, ya que Jesús había sido crucificado como un criminal, como un sedicioso, y de alguna manera, si eran vistas yendo al sepulcro, podían ser consideradas como sediciosas también. Dice la Biblia en Juan capítulo 20, en el versículo 1 y 2, dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Es interesante que el evangelista Juan, cuando escribe, centra su atención en María Magdalena. Ahora, sin embargo, ella dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Evidentemente ella está hablando en plural, no estaba sola. Juan centra su atención en María Magdalena, pero María Magdalena no estaba sola en esa oportunidad, estaba con las demás mujeres. Y esto coincide con el relato de los otros evangelios. También es interesante lo que dice el relato de esta situación en Marcos capítulo 16, versículo 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos destaca que la primer persona a la que se le apareció Jesús resucitado fue justamente a María Magdalena. Ahora, acá surge una pregunta. ¿Por qué Jesús se apareció primero a María Magdalena? ¿Por qué Jesús no apareció primero a uno de los 12 discípulos que habían estado todo el tiempo con él? María Magdalena era una discípula del Señor, pero no integraba ese grupo de 12 discípulos que Jesús había apartado. ¿Por qué no se le apareció primero a Jacobo o a Pedro o a Juan? Ellos eran los pilares
dentro del grupo de los discípulos. Pero Jesús eligió, una vez resucitado, aparecerse primero a María Magdalena. Y esto es porque María Magdalena era alguien especial. Y vamos a ver quién era María Magdalena. Y vamos a entender lo que sentía esa mujer ante la muerte y ante la resurrección de Cristo. Esta mujer, María Magdalena, según lo que nos dice el versículo que leímos recién, era alguien de quien Jesús había echado 7 demonios. Era una mujer que durante un tiempo en su vida había estado gobernada por Satanás. Una mujer que durante una época de su vida no tenía sentido, no tenía una vida normal, no tenía una vida como cualquier otra persona. Y esta mujer había sido liberada por Jesús. Naturalmente, María Magdalena también estaba triste como todos los demás seguidores de Jesús. Y seguramente esta mujer sentía mucha tristeza, no solamente por lo que había pasado con Jesús, sino por quién era Jesús para su vida. También estaba cargada con la angustia de haber visto todo el proceso del juicio injusto que había tenido Jesús y todos los sufrimientos y humillaciones por las que había pasado el Señor. Recordemos que esta mujer eran los seguidores de Cristo, un supuesto rey que iba a liberar a su pueblo del enemigo. Y los seguidores de Cristo corrían riesgo de ser juzgados también como Cristo, como sediciosos. Pero por otra parte, en Lucas capítulo 8, versículo 1 y 2, vemos que María Magdalena era de las personas que acompañaban a Jesús cuando Jesús salía a recorrer diferentes aldeas y diferentes pueblos enseñando de su palabra. O sea que era una mujer que era activa en seguir a Jesús. En Juan capítulo 19, versículo 25, dice que esta mujer estaba al lado de la cruz. Cuando otros habían huido, cuando los discípulos trataban de alejarse de aquel lugar, María Magdalena era de las que estaba ahí, al pie de la cruz, siguiendo hasta el final al Señor. Y fue de las personas que siguieron a Jesús hasta el sepulcro y que vio dónde habían puesto el cuerpo del Señor. María Magdalena era una mujer muy especial. Era una mujer para quien Cristo era alguien muy especial. Era una mujer valiente, era una mujer que no tuvo problema en seguir hasta el último momento al Señor. Y esta mujer que amaba y esta mujer que honraba a Jesús se encuentra con que Jesús ha muerto. Y yo me imagino todo lo que pasaría por la cabeza de esta mujer. Ese domingo en la mañana, antes de llegar al sepulcro, seguramente estaba pensando, bueno, ya todo ha terminado, el Señor ha muerto. Habrá pensado que Jesús no sería quizás el Mesías en el cual ella había puesto su confianza. Sentiría que el mal había triunfado sobre el bien. Sentiría que la persona en quien ella había depositado su confianza ahora no iba a estar más. Pensaría que esa persona que la liberó de 7 demonios no iba a estar más con ella. ¿Y qué sería de su futuro? ¿Se dan cuenta todo lo que estaba pasando por la mente de esta mujer, de María Magdalena, esa mañana de domingo? ¿Cuántas incertidumbres? Quizás hasta fracasada se sentiría en ese momento. Quizás con temor de volver a su vida anterior, a lo que había sido para ella estar dominada por Satanás. Pero en esa circunstancia, cuando esta mujer estaba viviendo todos estos sentimientos en su vida y en su corazón, dice la palabra de Dios que Cristo apareció. Y en Juan capítulo 20, versículo 14 dice, cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, y ella volviéndose, dándose vuelta, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Cuál era la pregunta que Jesús le hace a María? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús le pregunta a esta mujer,
¿por qué lloras? Y en esa pregunta que Jesús le hace a María Magdalena, ¿por qué lloras?, le está dando la oportunidad de contarle todos sus sentimientos. Le está dando la oportunidad de mostrarle al Señor lo que estaba pensando, lo que estaba pasando por su mente. Le estaba dando la oportunidad de contarle al Señor y desahogarse de todo lo que estaba pensando en ese momento. Y en ese momento Jesús la llama por su nombre. Y ella lo reconoce y le dice Raboni, que significa Maestro mío. En el versículo 17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y con esto que le dice Jesús, le está diciendo, bueno, todas las promesas se están cumpliendo, y todo lo que yo había dicho antes de morir se va a cumplir. Con este pequeño mensaje, en el versículo 17 de Juan capítulo 20, Jesús le está disipando todas las dudas a María Magdalena. Transformó su tristeza en gozo, transformó la angustia en paz, transformó la derrota en victoria, transformó la desesperación en esperanza. Se transformó todo en la vida de María Magdalena al ver y al encontrarse con Jesús resucitado. Es que confiar y pensar en la resurrección de Cristo transforma muchas cosas de nuestra vida. La tristeza se va a cambiar por gozo. Cualquier situación que estés viviendo hoy en tu vida puede durarte un tiempo, puede durarte unas semanas, puede durarte unos meses, puede durarte unos años, pero nada es comparado con la eternidad que Cristo le estaba mostrando en este momento a María Magdalena. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo y confiamos en su salvación, la angustia se transforma en paz. Y esta mujer que venía angustiada al sepulcro empezó a vivir la paz de Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo resucitado, las dudas se transforman en certeza. Tenés el futuro asegurado con Jesús. La desesperación se transforma en esperanza. Si estás pasando por un momento de angustia, si estás pasando por circunstancias difíciles en tu vida, mirá al Señor resucitado, pensá en el Señor resucitado para experimentar los cambios que experimentó María Magdalena esa mañana de domingo. Y cuando puedas mirar al Señor, vas a vivir la paz que vivió María Magdalena en ese momento. Vas a vivir el gozo de la resurrección de Cristo, el gozo que vivió María Magdalena en ese momento. Vas a tener la alegría de la vida abundante que solo Cristo te puede dar. La tercera persona que tuvo un encuentro especial con Jesús después que Cristo resucitó fue Pedro. Los demás apóstoles también tuvieron un encuentro con Jesús, pero el encuentro de Pedro con Jesús fue un encuentro especial. Según el capítulo 21 de Juan, el versículo 14, Jesús ya se había aparecido 3 veces a sus discípulos. Y después de la tercera vez, Jesús le hace una pregunta a Pedro, que está en Juan capítulo 21, en el versículo 15. Dice, según Juan capítulo 21, versículo 14, Jesús ya se había aparecido 3 veces a los discípulos. Y después de la tercera vez, Jesús le hace una pregunta a Pedro. Pero antes me gustaría describir qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. En el versículo 4 dice que iba amaneciendo y Jesús aparece en la playa. En el versículo 15 dice que habían terminado de comer. Mientras los discípulos estaban pescando, Jesús les había preparado algo para comer mientras los esperaba en la playa. Y mientras estaban allí en aquel lugar, después que habían terminado de comer, dice que Pedro y Jesús empezaron a hablar y empezaron a caminar. Y dice que Pedro vio que le seguían. Con estos datos vemos armado cómo sería la escena. Estaba amaneciendo, aparece ese resplandor en el horizonte, están en la playa, mucho silencio, seguramente interrumpido solamente por el ruido de las olas.
terminan de comer, quizás todavía hay algunas brasas encendidas. En ese clima de paz y tranquilidad, Jesús le pregunta a Pedro. Y le pregunta algo a Pedro, algo que es muy importante para la vida de Pedro. En el versículo 15 dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La pregunta de Jesús fue directa. ¿Me amas más que estos? Es una pregunta directa, es una pregunta que uno no puede elaborar la respuesta. La respuesta sale automáticamente. Uno no puede pensar la respuesta a esa pregunta. Es un reflejo lo que uno va a responder en ese momento. Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Pocos días antes Pedro había negado que conocía a Jesús. Jesús le había advertido que le iba a negar, pero Pedro igual lo había negado. Y ahora Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Jesús le dio la oportunidad con esa pregunta a Pedro de decirle que lo amaba. Después que Pedro le había fallado, Jesús le da la oportunidad de decirle que lo amaba. La resurrección de Jesús fue la oportunidad para Pedro de decirle a Jesús que lo amaba. Quizás la resurrección de Cristo también sea la oportunidad para cada uno de nosotros, cuando le fallamos al Señor, de decirle: Señor, te amo, y te amo más que cualquier cosa. A veces somos hijos de Dios, pero pasamos por momentos difíciles, pasamos por tentaciones, y es probable que en muchas tentaciones podamos caer. Y de seguro hay muchos pecados en nuestra vida. Y a pesar de que somos hijos de Dios, hay pecados en nuestra vida y nos damos cuenta que le hemos fallado al Señor. Y cuando le fallamos al Señor es necesario ir al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Y Jesús, una vez resucitado, buscó este encuentro con Pedro y buscó esta charla con Pedro. Y la pregunta que le hizo Jesús es una pregunta directa a Pedro: ¿me amas? Y cuando nosotros le fallamos al Señor, el Señor también nos está haciendo la misma pregunta que le hizo a Pedro. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, cuando nos damos cuenta que le hemos fallado al Señor, cuando nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que no están mal, que están mal, el Señor nos está haciendo la misma pregunta que le hizo a Pedro: ¿me amas? Y es la oportunidad que nosotros tenemos para decirle: Señor, te amo. Señor, me equivoqué. Señor, cometí este pecado, cometí tal otro pecado. Señor, te fallé en esto y en esto, pero te amo. Y es la oportunidad que tenemos de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Y es la oportunidad que tenemos, una vez de haberle fallado, de volver al Señor y reconciliar nuestra vida con el Señor. Dios quiera que, si hay algo que no está bien en nuestra vida, que podamos decirle al Señor: Señor, te amo. Perdona mis pecados, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, me arrepiento de mis pecados. La resurrección es la conclusión de la obra redentora de Cristo. Es lo que hoy sabemos que es la conclusión de nuestra salvación. El proceso de salvación de los hijos de Dios es a través de la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo también tuvo diferentes cosas para diferentes personas, significó diferentes cosas para diferentes personas. La resurrección de Cristo para Tomás fue la oportunidad de creer definitivamente en Jesús. Quizás todavía no diste este paso de creer definitivamente en Jesús. Quizás no diste este paso de entregarle tu vida a Jesús. Hoy recordar la resurrección de Cristo es la oportunidad que tenés de empezar a vivir al lado del Salvador. Para María Magdalena, la resurrección de Cristo fue la oportunidad de transformar la tristeza en gozo, de transformar la angustia en paz, de transformar la derrota en triunfo, de transformar las dudas en certezas. Jesús le preguntó: ¿por qué lloras? Que lloren los que no tienen esperanza. Pero los que tenemos esperanza en Cristo no podemos llorar, tenemos que seguir adelante. Y esa pregunta, María Magdalena, ¿por qué lloras?, tenía como respuesta: no llores más, acá está tu Señor resucitado,
quien te va a volver a dar el gozo y te va a dar la alegría. Y para Pedro, la resurrección de Cristo fue la oportunidad de volver a Jesús después de haberle fallado. Volver a Jesús y decirle, Señor, te amo. Señor, te amo de todo corazón. Señor, te fallé, perdóname mis pecados, perdóname tal pecado, perdóname tal situación en la cual no fui fiel a vos. Dios quiera que en este día en que recordamos la resurrección del Señor, podamos vivir experiencias maravillosas con el Señor. Si es necesario empezar a creer definitivamente en el Señor, toma esta decisión y tomala lo antes posible y entregale tu vida a Cristo. Si estás pasando por un momento de angustia o de tristeza como María Magdalena, poné tu mirada en esta resurrección de Cristo y Cristo te va a volver a dar paz y te va a volver a dar gozo. Y si te das cuenta que has pecado, este día en que recordamos la resurrección de Cristo es la oportunidad de reconciliarte con el Señor y decirle, Señor, te amo más que a cualquier cosa. Vamos a orar. Te invito a ponerte delante del Señor en oración y poner tu vida en las manos del Señor. Señor Jesús, gracias por este día en que recordamos tu resurrección. Gracias por todo lo que significa tu resurrección para nosotros. Gracias porque es el final de ese plan de salvación que tenías preparado para perdonar nuestros pecados. Señor, gracias porque también tu resurrección significa diferentes cosas para las personas. Para Tomás fue la oportunidad de creer. Para María Magdalena fue la oportunidad de sacar toda la angustia y toda la tristeza. Y para Pedro fue la oportunidad de poder reconciliarse contigo después de haberte fallado. Padre, si hay alguna de estas cosas en nuestra vida, si hay alguna de estas necesidades en nuestra vida, danos sabiduría para ponernos en tus manos y para empezar a caminar al lado tuyo, Señor. Y, Señor, para disfrutar de la paz y el gozo que solo vos nos podés dar. Bendícenos, Señor. Acompáñanos, Señor. Y, Señor, que este día de resurrección, que pueda ser un día de grandes decisiones en la vida de las personas que te estamos buscando. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.